Buenos días con todos. Es una alegría enorme compartir en este espacio de aprendizaje, reflexión y motivación. Antes de comenzar, quiero regalarles una frase que nos invite a crecer y abrir la mente cada día. Los libros no solo cuentan historias, sino que también nos enseñan caminos. Hoy deseo presentarles un tema verdaderamente especial, un relato lleno de sensibilidad social, profundidad humana y un mensaje que sigue resonando con fuerza en nuestra realidad. Me refiero a la obra El Tuxteno de César Vallejo, una historia que nos muestra la vida de las personas más vulnerables y nos permite conocer las injusticias que marcaron una etapa importante de nuestra historia. En este audiovisual conoceremos el contexto donde se desarrolla la. Soy Oscar Ramos Abarca y les hablaré sobre los datos biográficos de César Vallejo. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la región de La Libertad, Perú. Provenía de una familia numerosa con profundas creencias religiosas que influyeron su sensibilidad humana. Realizó sus estudios en la Universidad de Trujillo, donde se formó en letras y derechos. Entre sus obras más importantes se encuentran Los Heraldos Negros, Trilce, El Tuxteno, Paco Yunque y Poemas Humanos. Su estilo se caracteriza por la innovación, la emotividad y el compromiso social, lo que le convirtió en una de las voces más originales de la literatura hispanoamericana. Vivió varios años fuera del Perú, especialmente entre París y España, donde recibió influencias sociales, políticas y culturales que enriquecieron su escritura. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938, tal como alguna vez lo había anticipado en uno de sus versos. El Tuxteno se sitúa en un periodo de fuerte presencia de capital extranjera en el Perú, donde compañías estadounidenses controlaban la explotación del Tuxteno. En este contexto, generó abusos contra comunidades indígenas y corrupción local. Vallejo utiliza este escenario para mostrar cómo el poder económico degrada la moral social y convierte a los trabajadores en simples instrumentos de lucro. Asimismo, nos argumenta que se centra en una empresa minera extranjera que domina un pueblo andino y somete a obreros indígenas a condiciones inhumanas a través de personajes que colaboran con el sistema, capataces, ingenieros y autoridades. Vallejo evidencia la corrupción y deshumanización. Los indígenas son explotados, tratados como mercancías y olvidados por las élites cómplices. Este panorama de abusos y maltratos somete la fuerte crítica social de la novela, ya que Vallejo deja en evidencia un sistema que pone el dinero por encima del valor humano. El Tuxteno no relata hechos, sino impulsa a pensar lo vulnerado desde mi perspectiva. Esta obra se vincula directamente con la idea central de mi ensayo, porque demuestra cómo la literatura convierte una herramienta de denuncia, conciencia y resistencia frente a cualquier forma de opresión. Hoy voy a dar una pequeña descripción de estas tres escenas, donde observaremos la desigualdad, discriminación y el abuso a poder y también el abuso escolar, donde observaremos la novela o cuento del autor César Vallejo. En la primera escena podemos observar lo que es la explotación hacia los indígenas. En esta novela se basa en cómo los indígenas trabajan en horas excesivas sin recibir un salario adecuado hacia su trabajo, muy aparte de las herramientas que no eran adecuadas para poder realizar la extracción de minerales, por lo cual tiene a observarse aquí cómo no tiene a respetar lo que es la justicia y también el trato hacia ellos. Esta escena evidencia la profunda desigualdad, tanto como social y racial. ¿Por qué? Porque acá no tiene que respetarse los derechos humanos, que en este caso es hacia los nativos, donde se observa que no son ignorados completamente. En la segunda escena encontramos lo que es el abuso de poder de los capataces. Como se sabe,
Los capataces son los representantes de las empresas extranjeras, en la cual tienden a maltratar tanto físico como verbalmente hacia los indígenas. Esto utilizaban las amenazas y también usaban lo que eran castigos para poder mantener el control sobre ellos, reforzando así lo que es el sistema de opresión donde el poder económico justificaba cualquier cosa observando el abuso que había. Esto refleja cómo la autoridad corrupta tiene a no proteger a la gente más vulnerable. La problemática que nosotros como grupo hemos relacionado con la obra El Tuxteno es la vulneración de los derechos en las zonas mineras del Perú, especialmente en las comunidades indígenas. Según diversos reportes, aún existen casos de explotación laboral, contaminación ambiental y la corrupción que afectan directamente a los sectores más vulnerables del país. La novela de Vallejo denuncia cómo las autoridades y las grandes empresas colocan el dinero por encima de la dignidad humana. Esto se viene a vincular con el ODS 10, que busca reducir las desigualdades y promover políticas que puedan proteger a los más vulnerados. Al igual que en la obra, muchos pueblos siguen enfrentándose a las desigualdades económicas, sociales y culturales que los dejan en desventaja frente a las grandes corporaciones. La corrupción y el abuso de poder presentes en la novela también continúan vigentes en algunos sectores del país. Las instituciones deben actuar con transparencia y justicia para poder evitar que se repitan situaciones de opresión y violaciones de derechos humanos. En este caso actual, se podría decir, demuestra la necesidad urgente de fortalecer la justicia y la protección a las comunidades. Hoy, la voz del indígena resuena en nuestras montañas, una voz que fue oprimida por el ruido del metal extranjero. Entre el polvo del mineral se levanta la dignidad de vida, y cada paso de los humildes recuerda la injusticia vivida. Vallejo convirtió su dolor en palabra, su palabra en denuncia, y su denuncia en un llamado al despertar. En las sombras de la mina caminan hombres agotados, con las manos rotas y la esperanza sostenida por un hilo. Son vidas tratadas como herramientas, como carga humana, vidas que la ambición quiso enterrar bajo toneladas de silencio. Pero aún en medio del abuso y la explotación se escucha el latido de un pueblo que resiste, que no se rinde, que no olvida su humanidad. Que el tuxteno recuerde que la justicia no es un sueño, que la dignidad no es un premio, es un derecho que nadie debe arrebatar. Que la voz de Vallejo, que levantó con valentía, sea hoy la voz que nos impulsa a mirar la verdad sin miedo, a defender la dignidad y elegir siempre el lado de los que luchan por un mundo más humano, más justo y más nuestro. Para poder complementar nuestro análisis de la obra El Tuxteno, ahora voy a presentar nuestra infografía, que es un recurso visual pues, que está diseñado para poder explicar de manera clara los aspectos más importantes de la novela de César Vallejo. Como primer lugar tenemos ¿qué es El Tuxteno? Bueno, El Tuxteno es una obra publicada en el año 1931 que denuncia la explotación brutal que sufrieron los trabajadores y las comunidades indígenas por parte de empresas extranjeras, especialmente aquellas dedicadas a la extracción del mineral tuxteno. En la obra también se puede observar qué nos da a conocer la obra. Bueno,
Nos da a conocer la corrupción política, la violencia, la desigualdad económica y la deshumanización causadas por el capitalismo extravista. Vallejo también expone cómo la ambición económica destruye la dignidad humana y cómo las autoridades son indiferentes ante el sufrimiento del pueblo indígena. Además, presentamos a los personajes principales como Servando Huanca, que simboliza el dolor y el abuso indígena. Levi Rocha, que representa la corrupción e intereses personales. María Rosa, que es una figura de inocencia violentada por el sistema. Y los dueños de la minería, que encarnan el poder y la opresión económica. Nuestra infografía también resalta los problemas sociales presentes en la novela, como la pérdida de tierras comunales, los salarios injustos y el maltrato físico y psicológico, la violencia sexual, la impunidad y el impacto ambiental dejado por la minería. Finalmente, mostramos el mensaje principal y el impacto de la obra en la sociedad peruana. El tuxteno no solo denuncia la injusticia, sino también busca despertar la empatía, generar conciencia y recordarnos que la dignidad humana debe estar por encima de cualquier interés económico. Junto a esta infografía también presentamos nuestra historieta. Es una representación gráfica inspirada en los momentos más duros de la novela, a través de ilustraciones claras y expresivas. Buscamos que el mensaje de Vallejo sea comprendido de forma visual, que la explotación y la injusticia no deben ser normalizadas y que la defensa de la dignidad es una tarea de todos. Esperamos que estos recursos visuales ayuden a comprender mejor la importancia y la vigencia de esta obra en la actualidad. Para cerrar este audiovisual, podemos afirmar que el tuxteno de César Vallejo es mucho más que una narración sobre la explotación minera. Es un llamado a reconocer las huellas que deja a través de su obra. Vallejo nos muestra cómo el poder económico puede deshumanizar, romper valores y transformar la dignidad en mercancía, recordándonos que estas problemáticas no pertenecen solo al pasado, sino que aún resuenan en nuestra realidad. Esta reflexión nos invita a pensar en el rol que tenemos como ciudadanos y como estudiantes, comprender que el cambio social no depende solo de grandes decisiones, sino también de nuestra capacidad de mirar al otro con empatía, respeto y sobre todo solidaridad. La literatura se convierte así en un puente que nos motiva a cuestionar, a sentir y actuar frente a la desigualdad. En ese sentido, el tuxteno nos deja una enseñanza poderosa. La justicia y la humanidad deben estar por encima de cualquier interés material. Que este mensaje de Vallejo nos inspire y sobre todo más humano. Gracias por acompañarme en este recorrido y por abrir el corazón y la mente a una obra que nos sigue iluminando nuestro tiempo. Muchas gracias.